Hoy vamos a hablar sobre lo que es la famosa conmemoración del Día de la Mujer. El día 8 de marzo de 1875, en la ciudad de Nueva York, 120 mujeres murieron calcinadas en una fábrica textil porque estaban exigiendo a sus empleadores condiciones de salario mejores y condiciones de trabajo dignas, y eso causó que la reacción de estos hombres fuese simplemente calcinarlas. Es una situación muy lamentable, y de ahí en adelante se establece el Día de la Mujer y se utiliza como un medio para conmemorar o para recordar de alguna manera la dignidad de las mujeres. Pero hermanos, eso que ocurrió en 1875 realmente no se compara con todo lo que vemos que Dios mismo estableció incluso siglos antes de que ese evento particular sucediera, para hablar acerca de lo que es la dignidad de la mujer. La dignificación de la mujer no es un logro de las corrientes feministas, no es un logro de los movimientos sindicalistas. Siendo honestos, la dignificación de la mujer proviene de las Escrituras. Proviene de las Escrituras, y por eso en cada sociedad donde el cristianismo bíblico ha penetrado, el resultado es que la mujer es tratada de forma digna, la mujer es honrada y estimada como una persona de mucho valor. Si ustedes analizan el mundo en el que vivimos, los países donde hay más hostilidad en contra de la mujer son los países donde el cristianismo no ha penetrado. Pensemos en Somalia, el país por el que estamos orando. Uno de los países más machistas es Somalia. Toda la cultura oriental, la mayoría de los países musulmanes hoy en día denigran totalmente a la mujer. Y es por causa de que no han conocido el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo, donde sea que haya sido predicado, donde sea que haya impactado a una sociedad, ha traído siempre como resultado una dignificación de la mujer. Por eso el tema que vamos a estar estudiando la mañana de hoy es la dignificación de la mujer en el cristianismo. Tenemos pasajes en las Escrituras como Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, en el versículo 10, donde podemos notar que a la mujer se le da un valor, una estima bastante alta. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Las piedras preciosas, en el contexto en el que eso está escrito, eran causa de guerras. Muchos hombres estaban dispuestos a matar a otros, incluso naciones se mataban entre sí para obtener las piedras preciosas de un lugar específico. Y lo que Dios está diciendo aquí, a través del autor del libro de Proverbios, es precisamente que la mujer sobrepasa largamente eso. Una mujer virtuosa es muchísimo más valioso que cualquier bien material que este mundo pueda ofrecer. Y eso es algo completamente contracultural. Imagínense los hombres de la época escuchando un mensaje como este, donde les están diciendo básicamente que aquello por lo que pelean y mueren y están dispuestos a sacrificarse, eso no se compara con el valor de una mujer, con el valor de una mujer virtuosa. Yo creo que eso debió haber sacudido de alguna manera sus prejuicios y debió haberlos llevados por lo menos a inquietarse y a reflexionar. Pero hermanos, vamos a comenzar primeramente con oración para pedirle al Señor que Él sea dirigiéndonos a través de este estudio y que podamos contemplar cómo el cristianismo bíblico, bien entendido, bien estudiado en su debido contexto, apunta claramente a la dignificación de la mujer. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en esta mañana. Queremos que seas tú mostrándonos, Señor, a través de las Escrituras, cómo tú eres el creador de la mujer, cómo tú la formaste desde el principio como una persona de igual dignidad y valor que el hombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos aprender realmente cuál es el diseño que tú has establecido para las mujeres. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver
las falacias, las mentiras que hay en el discurso feminista, y al mismo tiempo, Señor, podemos ser retados como hombres, como iglesia, como ciudadanos de un mundo caído, para que podamos proclamar ante este mundo de tinieblas las verdades que apuntan claramente, Señor, al diseño que tú has establecido para la mujer. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana es que la Biblia enseña de principio a fin la dignidad de la mujer. Es algo que no se puede negar desde el principio, desde el primer capítulo de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1, podemos ver la creación de la mujer. Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28, dice ahí la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, óigase bien, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hermanos, desde el primer capítulo de la Biblia vemos que Dios forma a la mujer. El Dios Trino dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que varón y hembra los creó. Eso quiere decir que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor delante de Dios. No dice que el hombre sea más portador de la imagen de Dios que la mujer, en absoluto. Antes, ellos son iguales en dignidad y valor delante de Él. Vemos también que ambos poseen la imagen y la semejanza de Dios. Fue algo que el Señor estableció para ambos sexos. Dice también ahí que ellos debían señorearse sobre la creación. Les fue dada una responsabilidad que también era igual delante de Dios. Las mujeres deben señorear o debían señorear en ese contexto sobre la creación. Vemos también que el Señor los bendijo a ambos. Fueron iguales en cuanto a la bendición. Y es interesante, hay una historia muy particular. El pastor Charles Spurgeon, él cuenta que un misionero que fue a la India por primera vez a llevar el evangelio. La India, tristemente, es un lugar donde aún hoy por hoy hay mucha hostilidad hacia la mujer. Y este misionero llegó a una tribu no alcanzada, una tribu que nunca había escuchado acerca del mensaje del evangelio, nunca habían leído la Biblia. Y el misionero empezó a hablarles acerca del libro de Génesis. Y la reacción de una de las mujeres de la tribu fue pensar, ese libro de Génesis tuvo que haber sido escrito por una mujer. Y el misionero decía, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué le parece que debía haber sido un libro escrito por una mujer? La respuesta de ella fue porque vemos que Dios forma un paraíso perfecto y dice que lo único que no era bueno es que no esté la mujer. No hay pecado, dice que todo es bueno en gran manera y de repente la ausencia de la mujer es lo único que no era bueno. También decía esta mujer de forma muy jocosa, decía, además, la primera en pecar, la primera en equivocarse es Eva, pero aún así Dios llama primero al varón, llama a Adán y le pide primero cuentas a él. Eso es totalmente contrario a lo que vivimos en nuestra tribu. Cuando una mujer se equivoca, inmediatamente recibe juicio de parte del varón. Pero no existe lo que vemos en el libro de Génesis y es la responsabilidad del hombre de liderar a su esposa y ser un ejemplo para ella. Entonces, hermanos, realmente desde el primer libro de la Biblia podemos ver que el Señor ha honrado, ha dignificado a la mujer. La realidad es que si nosotros hacemos una lectura honesta de las Escrituras, alejadas de los prejuicios de pronto de la sociedad machista en la que vivimos, porque no podemos negar que es cierto, existe el machismo.
Hay hombres que se creen superiores a la mujer, sea en la teoría o sea en la práctica. Y es lamentable eso. También hay hombres que han malinterpretado algunos principios bíblicos para tratar de subyugar a la mujer y colocarla en un nivel inferior. Pero vemos en la Escritura, cuando la estudiamos genuinamente, que desde el principio, desde la creación, el Señor creó a la mujer con el mismo valor y dignidad que el varón. Ahora, no solamente vemos esa dignidad en cuanto a la creación, también en el libro de Gálatas capítulo 3, y ahí podemos notar que no es un asunto exclusivo del Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3 podemos ver uno de los pasajes que habla más claro acerca de esto, en Gálatas 3, verso 26. Dice ahí la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este texto también nos está mostrando delante de Dios respecto a la salvación. No es más salvo el hombre que la mujer. Ahora, ese texto no está anulando los roles. Obviamente el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Y tienen roles específicos cada uno. Pero espiritualmente, delante de Dios, una mujer no es menos hija de Dios que un hombre. En absoluto. Espiritualmente tenemos el mismo acceso. Una mujer no es menos salva que un varón. Una mujer no es menos revestida de Cristo que un varón. Una mujer no es menos heredera de las promesas espirituales en Cristo Jesús que un varón. Entonces hay igualdad también en el área espiritual. El Señor ha formado al hombre y a la mujer con el mismo acceso a Dios. Entonces usted se preguntará, bueno, pero si esto lo enseña la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿de dónde surge esa idea de que la Biblia es machista? Voy a compartir algunos mitos que son tal vez los más comunes respecto a este tema, pero vamos a ver que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en su debido contexto y aplicamos una sana hermenéutica, llegamos a la conclusión de que todos esos argumentos realmente son mitos, son falacias que se derrumban con una simple buena interpretación de la Escritura. Algunos dicen, por ejemplo, que la Biblia es machista porque los hombres en el Antiguo Testamento tenían varias esposas. En cambio, las mujeres no. ¿Pueden ver el problema de ese razonamiento? Ese razonamiento implícitamente está diciendo que la mujer tiene valor si hace lo mismo que el varón hace. Entonces ellos piensan, si la mujer tuviese muchos esposos, entonces ella tendría el mismo valor y dignidad que el hombre. Pero eso es un grave problema, porque no, el valor y la dignidad de una persona no recaen en lo que hace. El valor y dignidad de una persona recaen en lo que es. Y tanto el hombre como la mujer desde el principio vemos que eran creación de Dios. Además, si alguien ve a la mujer de esa manera, básicamente estaría pensando que la promiscuidad o el tener muchas parejas sexuales aumenta la dignidad de una mujer. Y de hecho, aunque la Biblia nos muestra, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los hombres tuvieron varias esposas, la realidad es que nos muestra las consecuencias que vinieron por ese pecado. La Biblia nunca dice que fuera el diseño de Dios. De hecho, si vemos Génesis capítulo 2, el siguiente capítulo de la Biblia, nos damos cuenta que desde el principio el Señor formó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Eso de la poligamia fue resultado del pecado y de la desobediencia a nuestro Dios. Otros dicen, bueno, pero es que la Biblia es machista porque hay historias de violaciones, hay historias de maltrato a la mujer, de abusos y demás. Y es cierto, cuando estudiamos la Biblia podemos ver que hay todo eso. Pero el hecho de que esas historias estén plasmadas en la Biblia no implican de ninguna manera que Dios las apruebe. Simple hermenéutica. El Señor está narrándonos los hechos, no está dando su aprobación a lo que está pasando. De hecho, una de las historias tal vez más fuertes y sanguinarias que vemos en la Escritura está en el libro de Jueces. No sé si recuerdan la historia del levita y la concubina.
Yo creo que esa es de las historias más aterradoras tal vez que hay en la Escritura. Vemos un hombre que, siendo expuesto a peligro, hace lo opuesto a lo que un hombre cristiano debería hacer, que es morir por su esposa, entregarse por ella. Este hombre cobardemente entrega a su mujer, ella es violada, la encuentra tirada, moribunda, y básicamente coge un cuchillo, la corta en 12 pedazos y va y retira eso en todo el territorio de Israel como un testimonio de lo que el pecado era para cada tribu. Pero esa historia, aunque es horrible, es sangrienta, es muy triste, muy dolorosa, esa historia nunca fue aprobada por Dios. De hecho, si usted lee el libro de Jueces completo, se da cuenta que todo lo que pasó en el tiempo de los jueces fue la consecuencia de que el hombre se colocara como rey. Porque dice ahí al final del libro que no había rey sobre la tierra y que cada uno hacía lo que bien le parecía. La realidad es que el hombre apartado de Dios, tristemente, se vuelve hostil y se vuelve inhumano en cuanto al trato con la mujer. Pero una vez más, hermanos, un principio hermenéutico es que la narración no implica aprobación. El hecho de que esté descrito cosas machistas, cosas donde vemos violencia contra la mujer, no implica de ninguna manera que Dios las apruebe. De hecho, el Señor dice la palabra que ha de juzgar a cada uno conforme a sus obras. Así que si hay una injusticia por ahí en la Escritura, usted puede estar confiado en que un día el Señor se encargará de darle a cada uno lo que merece. Lo siguiente que han dicho algunos es, bueno, la Biblia es machista porque cuando se habla de Dios se utilizan pronombres masculinos. Entonces, ¿por qué la Biblia no habla de una diosa? ¿O por qué no habla en términos femeninos para referirse a la deidad? Pero hermanos, saben que cuando estudiamos también la palabra nos damos cuenta que todas las expresiones, todos los pronombres masculinos acerca de Dios en realidad son antropomorfismos. Quiere decir analogías que el Señor está usando para revelarnos su carácter. Porque la Biblia dice claramente en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene sexo como nosotros, Dios es espíritu. Entonces, la realidad es que el propósito de que Dios se revele con pronombres masculinos es porque Él quiere darnos a entender algo. Y de hecho, lo que nos quiere dar a entender es beneficioso para la mujer. Porque si uno mira toda la historia de la Biblia, en última se trata de Dios como personaje masculino, rescatando a su iglesia como personaje femenino. O sea, el hecho de que Dios se revele con esos pronombres masculinos trae un beneficio hacia la mujer, porque Dios está modelando el ejemplo que el hombre debe ser para su esposa. Está modelando el sacrificio que un hombre debe hacer día a día por aquella mujer que es su compañera. Entonces, todos estos mitos que de pronto se han filtrado, que han tratado de decir algunos para desprestigiar el cristianismo o para afirmar que la Biblia es machista, realmente se caen cuando nosotros estudiamos la Biblia en su debido contexto. Yo creo que tal vez el tema que más molesta a las mujeres feministas y que más ha causado indignación en muchas de ellas tiene que ver precisamente con el tema de la sujeción. El tema de la sujeción es algo que hace que muchas mujeres de pronto piensen, no, es que yo puedo tolerar otras cosas que la Biblia dice, yo puedo tolerar la poligamia, pero que yo me sujete, eso me parece que es denigrante, eso me parece que es demasiado injusto. ¿Por qué me voy a someter a un hombre que en últimas es pecador también? Y como que mucha de la indignación de las mujeres feministas tiene que ver con eso. Pero saben que en últimas también cuando estudiamos la palabra, la sujeción tiene que ver con orden. Las mismas mujeres feministas que no están dispuestas a sujetarse a sus esposos, probablemente van a trabajar en una empresa donde tienen que sujetarse a un jefe, donde tienen que sujetarse a un horario, donde tienen que sujetarse a muchas cosas que tal vez no son necesariamente acordes a su voluntad, pero esas cosas las hacen voluntariamente. O sea, lo que hay detrás del principio de sujeción, en últimas, es un principio de orden. Y eso aplica para todas las organizaciones humanas. En una empresa es necesario que haya un orden, una jerarquía, para que de esa manera la empresa pueda funcionar.
Incluso en una iglesia debe haber un pastor, debe haber una persona que en última sea el responsable final de tomar las decisiones. Y es necesario eso. Entonces, en el hogar, que es la institución humana más básica que el Señor creó, Él también estableció un orden. Y el orden es que el hombre sea la cabeza y que la mujer se sujete gozosamente a Él. Y usted dirá, pero pastor, es que eso es muy complicado, eso lo dice usted porque es hombre. Pero vamos a ver que el Señor no solamente demanda cosas respecto a la mujer, el Señor demanda, y de hecho, cosas bastante complicadas a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 7, dice ahí la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, las mujeres deben sujetarse a un hombre que Dios mismo le está diciendo: trátela como vaso frágil, o de lo contrario, no lo escucha. Sus oraciones no me interesan. Si usted no la está tratando bien, como a vaso frágil, como algo muy delicado, muy valioso, ni siquiera venga aquí a orar. Sus oraciones van a ser estorbadas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. O sea, imagínense el impacto de eso. O sea, una mujer puede estar confiada y tranquila de que en últimas, si su esposo es un terco, si su esposo es un obstinado, usted se puede sujetar gozosamente a él porque Dios se va a encargar. Dios ha de tratar con ese cabezón para enseñarle precisamente a honrar y valorar a su esposa. Colosenses capítulo 3 también podemos ver otro mandato específico del Señor para los hombres. Colosenses capítulo 3, en el versículo 19, dice ahí la palabra: maridos, amad a vuestra... Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Realmente, mujeres, sería difícil sujetarse a un hombre que siempre es amable, que siempre extiende gracia, que nunca es grosero ni cortante, que no las trata de forma áspera, sino más bien que busca siempre estar ahí, ser una mano, ser un apoyo espiritual para sus vidas. Realmente yo creo que no. Efesios capítulo 5, ahí podemos ver también otro pasaje acerca de lo que el Señor establece para los hombres. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben que no dice que las mujeres deban morir por sus esposos? Pero el amor por el que debe tener un esposo hacia su esposa, sí es un amor que debe estar dispuesto a morir por ellas. Porque Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por la iglesia. Y eso implica que la sujeción, bíblicamente hablando, debería ser hacia un hombre que las ama. A un hombre que quiere lo mejor para ustedes. A un hombre que las va a amar así como Cristo amó a la iglesia y que se va a entregar día a día por ustedes. Se va a esforzar para alabarles con la palabra, para embellecerles espiritualmente, así como Cristo lo hace por su iglesia. ¿Pueden ver la dignidad y la estima con la que Dios está tratando a las esposas en la Biblia? Es impresionante. Mueran por ellas. Los esposos tenemos ese reto, ese llamado. Ahora usted me dirá: pastor, pero es que eso es cuando los esposos son cristianos. Pero ¿y si mi esposo no es cristiano? Y si mi esposo, pues cuando nos casamos yo no conocía al Señor, yo me casé con él porque bueno, era lo que mis papás querían o porque era lo que mis vecinos querían. Entonces, ¿a mí qué? Bueno, en ese caso tendría que responder como los abogados: el desconocimiento de la ley
no te exime del cumplimiento de la misma. La realidad es que Dios había establecido las características que debías buscar en un varón. Si no lo hiciste así, sea por desconocimiento, sea porque de pronto no eras cristiana, o sea porque había exceso de enamoramiento y escasez de discernimiento, sea por la razón que sea, independientemente a eso, el no haber obedecido la palabra de Dios, pues trae consecuencias. Es la realidad. Nadie puede escaparse de eso. Ahora, la buena noticia para ti, si ese es tu caso, es que Dios puede usarte ahora como un instrumento para que tu esposo se convierta en alguien como lo que acabamos de estudiar, en alguien que te ame como Cristo amó a la iglesia, en alguien que no te trate de manera áspera y ruda, sino que se convierta en alguien amable, alguien con un espíritu apacible, alguien que está dispuesto a servirte y a lavar tus pies, así como Cristo lavó los pies de su iglesia. Pero tú tienes también una responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 2 dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También en 1 Corintios capítulo 7, versos del 13 al 14, dice ahí la palabra: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces estos pasajes nos muestran que aún el cónyuge cristiano que está casado con alguien inconverso tiene un rol importante en ese matrimonio. Y el rol importante que tiene, pues está ligado a la conversión de su esposo o de su esposa. Es nuestro deber, o es el deber de aquellos que están en un matrimonio mixto, trabajar ardientemente para que su esposo o esposa conozca al Señor. Tu tarea en un matrimonio mixto no es quejarte. No es decir, qué duro me tocó porque me tocó un marido incrédulo. Qué difícil, claro, allá los que están en la iglesia y que los dos son cristianos, a ellos sí todo les parece fácil, pero a mí sí me tocó difícil. Esa no debería ser tu actitud. Más bien deberías pensar y meditar en que el Dios soberano, que controla todas las cosas, permitió esa prueba en tu vida con un propósito. El Señor te ha de moldear para que tú llegues a ser un instrumento incluso en la posible salvación de tu cónyuge. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que desde el principio de la creación Dios creó a la mujer con dignidad. Los mitos que dicen que la Biblia es machista en realidad se basan en falacias que ignoran los principios más básicos de hermenéutica. Y hemos visto también que la Biblia es contraria al machismo, completamente contraria. De hecho, el mandato de Dios para los hombres es que mueran por sus esposas, estén dispuestos a dar su vida por ellas. Entonces, la Biblia es enfática al mandar a los hombres a tener un trato especial y honroso con las mujeres. Ahora, el llamado que Dios nos hace a nosotros como cristianos no es simplemente estudiar esto como para poder decir, bueno, tenemos argumentos para mostrar que la Biblia dignifica a la mujer. El reto para nosotros es vivir esto. Porque esto es fácil estudiarlo. Esto es fácil tenerlo tal vez grabado en la mente y hasta memorizar los textos que hablan de la dignificación de la mujer. Pero el reto más grande que tenemos es vivirlo. Por eso el punto número 2 en esta mañana es que los cristianos están llamados a cambiar el paradigma social respecto a la mujer. Los cristianos tenemos esa tarea. Cambiar ese paradigma que tristemente se ha infiltrado en medio de nuestra sociedad y que ha lanzado señalamientos que son contrarios a lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, saben que cuando uno lee un poco de historia podemos darnos cuenta que en los tiempos de Jesús habían muchas prácticas machistas. No por causa del Antiguo Testamento, sino a pesar de él, a pesar de las enseñanzas que hemos estudiado. Y tristemente era así. En el libro de Juan, capítulo 4, podemos ver un ejemplo de esto.
Juan capítulo 4, versículos del 24 al 27. Dice ahí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, mire lo que pasó con ellos, y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesús mantuvo una conversación bastante extensa con una mujer y le reveló a esa mujer lo que es el principio de la adoración, que Dios es espíritu y que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto que Jesús hizo en este contexto específico fue algo completamente revolucionario, algo completamente contracultural, al punto que los mismos discípulos que caminaban con Él se sorprendieron y dijeron, pero ¿cómo así? ¿Por qué está hablando con una mujer? En la cultura, hablar con una mujer era considerado deshonra, porque las mujeres eran consideradas como personas que no eran dignas de ser escuchadas. Pero Jesús viene en este contexto, se acerca a una mujer que además es samaritana, que era despreciada por los hombres, que era rechazada en la sociedad, y a esa mujer le revela el principio de adoración. Y esa mujer más adelante se convierte en la primera evangelista y va y comparte con otros lo que es el mensaje de salvación. Es impresionante. En el libro de Mateo capítulo 28 también podemos ver que el Señor decide revelarse por primera vez a un grupo de mujeres. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres. Mientras los hombres huyeron cobardemente cuando Jesús fue arrestado, mientras los hombres salieron tal vez tratando de salvaguardar sus vidas, las que permanecieron ahí en la tumba y las que se acercaron valientemente a ese lugar fueron mujeres. Mateo capítulo 28, verso 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Imagínense el contexto. Los discípulos que consideraban inicialmente que a la mujer no se debía escuchar, que tener una conversación extensa con una mujer era perder el tiempo, que las mujeres, su testimonio ni siquiera era válido delante de las autoridades. Imagínense a esos discípulos con ese prejuicio social en su mente, escuchar que las primeras que vinieron a testificarle de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Una doctrina cardenal en el cristianismo es la resurrección. Dice el apóstol Pablo que sin resurrección vana es nuestra fe. Las primeras en ir y anunciar eso fueron mujeres. Imagínense el impacto que eso debió haber causado en la vida de los discípulos, al escuchar que fueron mujeres las que el Señor usó para ser testigos, para ser las primeras testigos de la tumba vacía. Eso cambiaba totalmente el paradigma cultural. Primera de Timoteo capítulo 2, ese es otro texto que muchos han usado para decir que la Biblia es machista. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice ahí la palabra, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mucha gente dice, terrible que el Señor haga eso, las está mandando a callar. Pero cuando miramos el contexto, está hablando en la organización de una iglesia. Obviamente que es importante guardar silencio,
para poder escuchar, para poder aprender. Incluso este versículo en su debido contexto no hubiese sido un texto machista, al contrario, hubiese sido considerado un texto feminista, porque para la cultura judía la mujer no era digna de ser enseñada. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no, la mujer debe aprender. A la mujer no la puedes sacar de la congregación, no puedes desligarte de tu responsabilidad de enseñarle. La mujer debe aprender. Debe hacerlo en silencio, debe hacerlo en orden, pero la mujer debe aprender. Este texto está dignificando a la mujer en un contexto donde se consideraba que la mujer no debía aprender, que la mujer era una persona de segunda clase. Hermanos, y es triste porque en ese contexto en el que Jesús vivió, vemos históricamente que había mucha degradación en contra de la mujer. En el mundo griego era casi imposible que un hombre tuviese compañerismo con una mujer porque eran consideradas personas de segunda clase. De hecho, el título que utilizaban para referirse a las mujeres era imbecilitas. De ahí viene la palabra imbécil. Están hablando de que una mujer no tiene la capacidad intelectual que un hombre. Era lo que pasaba en el mundo griego. De hecho, Platón, el filósofo que probablemente todos estudiamos en el colegio, Platón el filósofo decía, si un hombre se comporta cobardemente en esta vida, en la siguiente reencarnará como una mujer. Desde la percepción de Platón, él pensaba, ser una mujer es un castigo. Ser una mujer es la consecuencia por haber cometido un pecado en esta tierra. En la época romana también, donde Cristo vivió, la mujer era considerada como un bien mueble. Y eso es lamentable. La mujer era considerada como un elemento de intercambio comercial. Un hombre iba a tener su casa, probablemente sus caballos, sus crías, iba a tener un martillo y a la par de un martillo podría estar una mujer y podía hacer intercambios comerciales con ella. De hecho, es triste porque incluso en la época en la que Jesús vivió, muchos padres practicaban el infanticidio. Muchos padres machistas, al ver que nacía una niña de sus esposas, inmediatamente la asesinaban. Porque preferían perder a su hija que tener una hija mujer. Eso es algo terrible. Y es algo que el cristianismo bíblico de hecho combatió. Las viudas también. Es lamentable. En muchas culturas paganas, en muchas culturas que no conocen al Señor, cuando una mujer enviudaba, era obligada a ser quemada junto con el cadáver de su esposo. Inmediatamente la mujer enviudaba, decían las personas, no merecían vivir más. Y es algo lamentable. De hecho, fue hasta hace muy poco, y de hecho fue un misionero cristiano, ustedes pueden buscar su nombre, él se llama William Carey, él fue un misionero en la India, trabajó más o menos en el año 1800 en este lugar. Él trabajó incansablemente con un grupo de misioneros cristianos en la India para abolir eso, porque el infanticidio y el asesinato de las viudas se seguía practicando hasta el año 1800 en la India. De hecho, lamentablemente, hoy por hoy siguen algunas culturas practicando eso, especialmente aquellas donde el cristianismo bíblico no ha penetrado. Pero hermanos, ¿saben que uno de los beneficios indirectos de la Gran Comisión es que las naciones a quienes Cristo nos envió a los creyentes, las naciones, cuando abrazan el cristianismo bíblico, empiezan a valorar a la mujer, empiezan a tenerla en alta estima y empiezan a darle la dignidad que Dios mismo le dio desde el principio cuando la creó. Por eso es que cuando estos movimientos feministas atacan el cristianismo, sin darse cuenta, ellos lo que están haciendo es disparándose en el pie. Porque la libertad que tienen para expresar lo que afirman es un logro del cristianismo. En Occidente, donde la mayor influencia ha sido cristiana, es donde las mujeres tienen mayor libertad. Ahora, en el Oriente Medio, donde tristemente el cristianismo no ha tenido tanto impacto, pues es ahí donde vemos mayor degradación y hostilidad contra la mujer. Ahora, hermanos, también es cierto que de nada sirve hablar de cómo el cristianismo bíblico ha traído una dignificación histórica a la mujer, si en últimas
las mujeres a nuestro alrededor, nuestras vecinas, nuestras amigas, aquellas que comparten el mismo techo con nosotros, no están siendo tratadas con dignidad. El cristianismo bíblico tiene el poder para transformar una sociedad machista y convertirla en una sociedad que dignifique y valore y estime a la mujer. Pero ese mismo cristianismo bíblico tiene el poder para que un esposo atarbán, para que un esposo grosero, para que un esposo terco cambie también su vida, se alinee a la voluntad de Dios y empiece a honrar y a valorar la mujer que Dios ha puesto a su lado. Y quiero preguntar puntualmente aquí a los esposos. ¿Tu esposa puede decir honestamente que a causa de tu cristianismo ella ahora recibe un trato más digno? Esposos que están aquí, preguntémonos eso. Tu esposa puede decir honestamente, sin que le des un codazo ahí en la silla, tu esposa puede decir honestamente que desde que tú estás en Cristo, desde que tú has llegado a la iglesia, desde que tú testificas que eres un creyente, desde ese momento tú has empezado a tener un trato más amable con ella, has dejado de ser áspero, has empezado a honrarle, a estimarle como lo más valioso de tu vida. O tristemente, tú formas parte de aquellos que usan aún la palabra de Dios para pisotear a la mujer, que usan aún los principios que Dios ha establecido para denigrarla. Porque si es así, tú estás corriendo peligro, esposo cristiano, o que dice ser cristiano. La realidad es que los hombres estamos llamados a valorar y a honrar a nuestras esposas. Los jóvenes solteros que están aquí, pregúntate, cuando tú estás tratando con tus hermanas en la fe, ¿lo estás haciendo con toda pureza, como dice la palabra? ¿O tú estás permitiendo de alguna manera acercamientos indebidos con una mujer que no es tu esposa? ¿O tú estás ilusionando a una chica cuando realmente no tienes intenciones de estar con ella? Eso es contrario también a la palabra de Dios. Y eso es degradar a la mujer. Un joven soltero debe acercarse a una mujer, como dice la palabra, con toda pureza. Con toda pureza, sin doble intención. Y el propósito principal de él debe ser honrarla por lo que es. Hombres casados y solteros, estamos reconociendo todos la valiosa labor de las mujeres en la congregación. Estamos dignificando a las mujeres que están a nuestro lado, a las mujeres que domingo a domingo nos encontramos acá, las estamos honrando, estamos reconociendo su valiosa labor. Saben que el apóstol Pablo, que es el personaje que algunos han tildado de machista en las Escrituras, en el libro de Romanos hace una afirmación bastante contundente en cuanto a reconocer el valor de la mujer en la iglesia. Romanos capítulo 16, versos del 1 al 2, dice ahí: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo: como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Interesante, ¿no? Al que muchos tildan de machista, está reconociendo ahora públicamente a una mujer y está diciendo: ella ha sido muy útil, ha sido de gran ayuda para mí y para otros. De verdad, cuando yo veo esto, yo me pregunto, ¿qué sería de nuestra iglesia sin la ayuda de mujeres valiosas y esforzadas como la hermana Wendy, la hermana Consuelo, la hermana Eddie, la hermana Ligia, la hermana Joana, la hermana Amalia, la hermana Diva, la hermana Daisy, la hermana Sor, la hermana Andreita? Son muchas y gracias a Dios por ellas. Nuestra hermana Alba con su hija Sandra, la hermana Rocío. Gracias a Dios por las mujeres de nuestra congregación. Yo creo que si nosotros hiciéramos una lista, sería más extensa incluso que Romanos capítulo 16. Porque hemos sido, gracias a Dios, bendecidos con un grupo amplio de mujeres que están sirviendo al Señor en nuestra congregación. Y es importante, hermanos, imagínense, si en el principio, cuando todo era perfecto, cuando no había pecado, era necesaria la presencia de la mujer, no era bueno su ausencia, cuánto más
en la congregación, cuánto más después de la caída, cuánto más cuando el pecado ha entrado en el mundo. No puedo dejar por fuera, obviamente, a la más importante y la más valiosa de todas las mujeres del mundo mundial, que es mi esposa. Es un regalo de Dios para mi vida. Mi esposa es la persona que está ahí cuando siento flaquear, cuando no la estoy pasando muy bien, cuando estoy cansado, cuando estoy agotado. Ella es mi apoyo, ella es mi ayuda idónea. Ella es un regalo de Dios, como decía nuestro hermano Miguel, más valioso que cualquier herencia, más valioso que cualquier riqueza que este mundo pueda ofrecer. Porque el bienestar que viene hacia mi vida a través de ella es algo impresionante. De hecho, en estos mismos momentos ustedes me están escuchando a mí predicar porque ella está conmigo. Ella está sirviendo al Señor. Y hay personas que de pronto me dicen, pastor, pero usted trabaja mucho. Usted trabaja en el colegio, usted trabaja en la iglesia, usted atiende consejerías, usted hace predicaciones, usted enseña a los hombres, dirige el ministerio de la alabanza. Mejor dicho, pastor, usted está todo el tiempo ocupado, usted sí trabaja arduo. Pero saben que no trabajo solo. Hay alguien que está conmigo. Hay alguien que se ha convertido en un apoyo físico, emocional y espiritual para mi vida. Y sin ese apoyo, realmente yo no podría hacer todo lo que hago. Cuando usted piense, uy, el pastor trabaja arduo, el pastor se esfuerza mucho, piense también en que el pastor no trabaja solo. Piense también en que hay una mujer haciendo un trabajo silencioso. Una mujer que no es pastora y que no necesita hacerlo, pero que es una mujer que está ahí para ser el sostén emocional y espiritual de mi vida. Dice Proverbios capítulo 31, versículo 11, hablando precisamente acerca de la mujer virtuosa, después de decir que su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas, luego dice ahí en el verso 11, Proverbios 31, 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa es la realidad, hermanos. Los hombres necesitamos de ese apoyo de nuestras esposas. Y en la medida en que nosotros les servimos, en la medida en que nosotros las amamos como Cristo amó a la iglesia, ellas van a florecer. Y ellas van a ser las mujeres respetuosas, las mujeres sumisas, las mujeres sujetas a sus esposos, como Cristo lo ha establecido. De hecho, es interesante porque cuando vamos a la palabra de Dios, la iniciativa en la salvación viene de Cristo. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, si el marido representa a Cristo en la relación matrimonial, ¿quién es el que debe amar primero? ¿Quién es el que debe dar el primer paso? Es el hombre, es el varón. Ahora, hermanos, no solamente me gustaría hablarle a los hombres, también quisiera hablar a las mujeres. El feminismo, como decía un predicador, es un tsunami ideológico. El feminismo es algo que se está metiendo en todas las áreas de la sociedad, en los medios de comunicación, en la academia, en los colegios, universidades, incluso en las mismas iglesias. Mujeres que creen que su valor está en hacer lo mismo que un hombre hace. Ahora, ese feminismo, ese tsunami ideológico que está penetrando en nuestra sociedad y aún en muchas congregaciones, ese tsunami va a ser detenido por el muro de contención de mujeres bíblicas, de mujeres piadosas, de mujeres virtuosas que entienden su diseño, que lo abrazan con gozo y que testifican al mundo, que lo que Dios ha establecido es infinitamente mejor que lo que este mundo quiere para la mujer. Tito capítulo 2 habla específicamente a las mujeres creyentes. Dice en Tito capítulo 2, versículo 3, Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice ahí la palabra, las ancianas, o sea, aquellas que conocen al Señor, que han caminado con Él, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, mujer, tú que has estudiado este tema a la luz de la palabra, tú que has contemplado la belleza que hay en la feminidad bíblica, pregúntate, ¿tú estás cultivando estas virtudes? Y no solamente si las estás cultivando para ti, tú las estás enseñando a la siguiente generación, porque son las ancianas las que tienen esa responsabilidad según el pasaje. Las ancianas deben guiar a las más jóvenes y hablarles de la belleza de la sujeción. Esa palabra que muchas mujeres le tienen miedo, las mujeres ancianas, las que han caminado con Dios, las que han vivido precisamente lo que es la sujeción bíblica, son aquellas que están llamadas a enseñarle a las mujeres más jóvenes la belleza que hay ahí. Necesitamos mujeres que no solo conozcan intelectualmente el diseño de la mujer, sino también mujeres que lo vivan, que se gocen en él, de tal manera que cuando una feminista llegue y diga el cristianismo es opresivo o el cristianismo denigra a la mujer, haya también ancianas, mujeres cristianas que conocen al Señor que puedan decir no. Es mentira. El cristianismo no denigra a la mujer. Mi Dios formó al hombre y a la mujer iguales en valor y dignidad desde el principio. Mi Dios condena el machismo. Mi Dios está en contra de que un hombre pisotee a la mujer. Mi Salvador dignificó a una mujer rechazada como fue la mujer samaritana, a una mujer despreciada por la sociedad. En todas las culturas donde el cristianismo ha penetrado, el resultado indirecto siempre ha sido que la mujer ha sido más valorada y honrada en esa cultura. Esos son los argumentos que ustedes como mujeres tienen que conocer y tienen que usar. La sujeción no es opresión, la sujeción es el orden de Dios. Y cuando me sujeto como hija de Dios, siento gozo, porque estoy viviendo conforme a la voluntad de mi Creador. En mi iglesia no me oprimen. De hecho, en mi iglesia dan un mensaje especial el Día de la Mujer. En mi iglesia se preocupan por reconocer la labor que yo hago. Y aunque no soy pastora, soy una mujer que tiene una importancia vital en la iglesia. Y que en otras áreas donde el Señor sí me ha permitido servir, soy de gran bendición. Entonces, hermanas, en la medida que ustedes hagan eso, el mundo poco a poco irá viendo, irá contemplando, irá cambiando su percepción errada sobre lo que el cristianismo tiene que decir acerca de la mujer. Y como dice el pasaje, la palabra de Dios no será blasfemada, porque habrá mujeres que puedan testificar con gozo y alegría la belleza que hay en el diseño de Dios para sus vidas. Entonces pregúntate a manera de aplicación en este segundo punto, ¿ha dignificado el cristianismo bíblico a las mujeres a tu alrededor? Es una pregunta para los hombres. ¿Ha dignificado el cristianismo bíblico a las mujeres a tu alrededor? No solo a tu esposa, también la forma como tratas a tu mamá, la forma como tratas a tu hermana, la forma como tratas a tu vecina. ¿Ha cambiado eso desde que eres cristiano? Es importante porque la palabra de Dios nos manda a honrarlas. Hombres que están aquí, preguntémonos, ¿nuestro trato con las mujeres es menos áspero, es más amable, es más prudente y servicial debido a nuestro cristianismo o viceversa? O más bien, desde que soy cristiano, me volví un patán con las mujeres. Me volví alguien que está todo el tiempo hablando mal acerca de ellas. Lo siguiente que podemos preguntarnos, las mujeres que están aquí, pregúntense, ¿están viviendo gozosamente su diseño como Dios lo ha establecido? ¿Se están gozando en esa realidad? ¿O hay amargura en sus corazones? ¿O hay algo de feminismo ahí colado de pronto en su corazón que les hace pensar que Dios no fue tan sabio al decir que la mujer se sujete al varón? ¿Hay algo ahí todavía que tienes que tratar? Ve a la palabra de Dios y permite que sea ella la que te dirija y no las nociones feministas de este mundo caído. El tercer y último punto en esta mañana, hermanos, es que solo el Evangelio puede ofrecer dignidad eterna a la mujer.
Todo esto que hemos venido hablando tiene que ver con una dignidad temporal, con una dignidad que tarde o temprano ha de pasar. Porque el ser humano o las mujeres, por mucho tiempo que vivan, vivirán 90, 100 años. Tal vez algunas logren un poco más de eso, pero al final, ¿qué son 100 o 110 años comparados con la eternidad? No es nada. Entonces, la dignidad por la cual una mujer debe esforzarse, primeramente, no es por la dignidad temporal. No es por la dignidad de un buen salario, no es por la dignidad de tener un esposo que le respete, que le ame. Eso es temporal, eso es de este mundo. Pero la dignidad más importante que debería buscar una mujer es la dignidad eterna de su alma. Por eso el tercer punto es que solo el Evangelio puede ofrecer dignidad eterna a la mujer. Vimos en el libro de Génesis que Dios empieza desde el principio formando al hombre y a la mujer a su imagen. Vimos que hay mucha dignidad sobre la mujer en todo el contexto de la creación. Pero vamos a ver ahora en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver que de hecho la historia humana termina con la dignificación eterna de una mujer. Al final, la historia de la Biblia termina dignificando a una mujer. Y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 19, versos del 6 al 9 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mujer que estás aquí, que estás escuchando este mensaje, la mayor dignificación sobre tu vida es que tú vengas a Cristo. Es que tú seas parte de esas bodas del Cordero. Es que tú formes parte de la iglesia de Cristo, esa que es vestida con lino fino. Y el lino fino representa las acciones justas de los santos. Si tú examinas tu vida hoy, tú tienes que reconocer que tú has pecado, que tú has hecho cosas que a Dios no le agrada, que tú has mentido cuando Dios dijo no mentirás, que tú has deshonrado a tus padres cuando Dios dijo honra a padre y madre. Y por causa de ese pecado, hoy por hoy en esa condición, tú no eres digna. Tú no eres digna de entrar a esas bodas del Cordero. Pero si tú te arrepientes hoy, si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, entonces tú has de ser revestida de su justicia. Entonces tú has de recibir el mayor regalo, la mayor dignidad que una mujer puede tener, que es pasar la eternidad con su Creador, con su glorioso Salvador. Mujer que estás aquí, tú puedes llegar a ser mucho más dignificada y valorada de lo que el hombre más bíblico puede hacer, de lo que el hombre más piadoso puede alcanzar. Tú puedes ser más honrada y valorada que lo que cualquier iglesia bíblica puede hacer. Pero para que eso suceda, tú debes venir a Cristo, porque Cristo es el único que tiene el poder. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Dice en Colosenses capítulo 1, en el versículo 16, dice ahí puntualmente la palabra, hablando de la creación y hablando de todo lo que Él hizo. Dice en Colosenses 1, verso 16, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso incluye a la mujer. Mujer, tú fuiste creada para Dios. Fuiste creada para tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y permite que Él te lleve a experimentar el verdadero sentido y propósito que tu alma
necesita. Solo en Cristo podrás encontrar verdadera plenitud. Mujer, fuiste creada para tu Dios. Fuiste creada para Cristo. Por lo tanto, la mayor dignificación de tu alma y por la cual deberías preocuparte hoy y todos los días de tu vida es precisamente por estar con tu Creador, por estar con tu Salvador, por aceptar el precioso regalo del Evangelio y tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar lo que hemos estudiado y para que Él permita que las mujeres de nuestra congregación y que las mujeres también que nos escuchan a través del internet puedan abrazar con gozo el diseño que Él ha establecido para sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites estudiar hoy a la luz de tu palabra lo que es la dignificación de la mujer en el cristianismo. Gracias porque podemos ver, Señor, desde el principio, desde el libro de Génesis, el valor que tú le has dado a la mujer. Y podemos ver también a lo largo de toda la historia de redención, cómo tú te has preocupado, Señor, por salvar a una mujer que es tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la importancia que tiene rendir nuestras vidas a ti. Yo te pido, Señor, por el corazón de cada una de mis hermanas, que tú les permitas abrazar con gozo su diseño. Que ellas puedan ver, Señor, cómo tú eres infinitamente más sabio que lo que las feministas tratan de predicar. Tú eres infinitamente más sabio, Señor, que lo que esta sociedad, esta cultura, estos paradigmas tratan de implantar. Padre, que tú levantes una generación de mujeres virtuosas, mujeres temerosas de ti, que puedan modelar, no solamente con sus palabras, sino también con su conducta, lo que es la belleza, Señor, del diseño bíblico para la mujer. Padre, oramos para que seas tú obrando también. Si hay personas aquí, si hay mujeres que están escuchando este mensaje, que no te conocen, que tal vez han creído las mentiras de que el cristianismo denigra a la mujer, Padre, que tú uses este mensaje, que tú uses esta palabra para redarguirles, para hacerles cambiar su manera de pensar y para que ellas, Señor, puedan rendir sus vidas ante ti y recibir la mayor dignidad que una mujer puede recibir, que es estar unida a Cristo por la eternidad. Padre, oramos para que tú nos lleves a aplicar lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.